cuando caí gravemente enfermo, mi esposa y mi hija me dejaron. Años después, regresaron, intentando recuperar el control de mi hogar. Pero antes de profundizar en eso, permíteme comenzar desde el principio. Todo empezó cuando me diagnosticaron linfoma de Hodgkin en etapa avanzada. Una revelación impactante para alguien como yo, que siempre había priorizado un estilo de vida activo. Mantenía una dieta saludable y acudía regularmente al médico. Mi doctor no tenía explicación de por qué desarrollé cáncer y, aunque mi pronóstico era sombrío, estaba decidido a luchar contra la enfermedad. Tras recibir el diagnóstico, reuní a mi esposa, Lauren, con quien había pasado 17 años, y a nuestra hija adolescente, Joyce, para darles la noticia. Estaban devastadas, pero les aseguré mi compromiso de luchar contra la enfermedad. Sin embargo, no podía evitar preocuparme por cómo mi enfermedad afectaría nuestra dinámica familiar. Mi doctor me advirtió que el estrés del tratamiento contra el cáncer a menudo tensiona los matrimonios hasta el punto de ruptura. Esa noche, le confesé a Lauren mis temores. Ella prometió apoyarme en cada desafío y hacer todo lo posible para ayudarme. Teníamos estabilidad financiera, buen seguro, ahorros y un fondo fiduciario de mi abuelo. La casa estaba totalmente pagada y, por si algo me pasaba, incluso había apartado fondos para la universidad de Joyce. 2 semanas después, comencé la quimioterapia, y fue brutal. Después de cada sesión, me sentía completamente agotado, como si me hubiera arrollado un camión. Tareas simples como alimentarme, bañarme o incluso caminar se convirtieron en desafíos monumentales. Lauren y Joyce asumieron las responsabilidades de preparar las comidas, las tareas del hogar, llevarme a mis citas y asegurarse de que tomara mis medicamentos. Traté de no depender demasiado de ellas, ayudando siempre que tenía la energía. Durante 2 meses agotadores, esta rutina persistió, pero pronto noté que mi esposa e hija mostraban irritación cada vez que pedía ayuda. Mi hija incluso comenzó a ignorar mis peticiones de cosas básicas, como un vaso de agua o un poco de aire fresco. Las tensiones alcanzaron su punto máximo una mañana, antes de una cita de quimioterapia temprana, cuando me di cuenta de que iba tarde y Lauren no había bajado de nuestra habitación. Cuando le llamé para ver qué ocurría, me respondió, sonando agotada, que mejor tomara un Uber porque estaba demasiado cansada para ayudar. Sorprendido, pedí un Uber e informé al hospital que llegaría solo. Afortunadamente, el conductor fue increíblemente amable, asegurándose de que llegara al hospital a salvo e incluso ofreciéndose a llevarme de regreso. Agradecí la amabilidad de un extraño, pero me dolía depender de alguien fuera de mi familia para recibir apoyo. Al regresar a casa ese día, todo se sentía raro. Después de descansar un rato, reuní el valor para enfrentar a mi esposa e hija sobre su distancia. Les pregunté si me veían como una carga. Lauren suspiró, confesando que se sentían abrumadas, mientras que Joyce admitió de mala gana que no había anticipado el nivel de apoyo que yo necesitaría. Reconociendo la necesidad de una solución, sugerí que contratáramos una enfermera para ayudar con las tareas diarias y acompañarme a la quimioterapia, aligerando su carga. También pedí una silla de ruedas para los días en que pudiera estar demasiado débil para caminar. Aceptaron, y me puse en contacto con el hospital para obtener recomendaciones de enfermeras. Nos enviaron una enfermera que era tanto compasiva como firme. Se aseguraba de que no me perdiera ninguna cita de quimioterapia, de que recibiera mis medicamentos a tiempo e incluso desarrolló un plan de alimentación saludable para mí. Aunque las cosas parecían mejorar y mis doctores estaban contentos con mi progreso, mi esposa e hija parecían aún descontentas. Lauren, en particular, empezó a sentir que la enfermera estaba invadiendo sus responsabilidades. Le sugerí que, si lo prefería, ella podía encargarse de nuevo de mis citas y de recoger mis medicamentos, ya que yo estaba gestionando mis comidas y medicinas bien. De esta forma, podríamos considerar despedir a la enfermera. La única razón por la que teníamos a la enfermera era que a mi esposa le resultaba cada vez más difícil manejarlo todo sola, y aceptó a regañadientes este arreglo. Sugirió contratar a un enfermero en lugar de una enfermera, pero tuve que informarle que no había enfermeros en la lista recomendada del hospital. La enfermera que teníamos había sido seleccionada por su experiencia con pacientes de cáncer y su comprensión de mis necesidades específicas. Era meticulosa, compasiva y respetuosa tanto conmigo como con mi esposa e hija. Dejé claro que solo consideraríamos reemplazarla si mi esposa e hija pudieran asumir sus responsabilidades. A mi esposa no le agradó esta idea, insistiendo en que yo debería hacer más por mí mismo en lugar de cargar a los demás con mi condición. Intenté explicarle que, algunos días, levantar la cabeza me parecía una tarea imposible, y mucho menos ponerme de pie, ya que la quimioterapia realmente me estaba afectando. Frustrada, se fue al piso de arriba, azotando puertas a su paso. Decidí dejarlo pasar.
reconociendo que mi recuperación debía ser mi prioridad. Más tarde esa noche, mi suegra llamó desde 2 estados de distancia, molesta por lo que percibía como meter a otra mujer en la casa de su hija. Técnicamente, la casa era mía, ya que la había adquirido antes de casarnos, pero mantuve un tono respetuoso. Le expliqué que necesitaba ayuda, y que mis necesidades habían superado lo que mi esposa podía manejar, por lo cual contraté a la enfermera para aliviar la carga en nuestra familia. Le aseguré que el rol de la enfermera era temporal, durando solo hasta el último mes de quimioterapia, siempre y cuando mi condición no empeorara. Aunque no estuvo del todo de acuerdo, eventualmente dejó el tema, que era todo lo que quería. Durante aproximadamente una semana después de esa llamada, las cosas parecieron estabilizarse y mi tratamiento continuó sin problemas. Luego, un día, al regresar de la quimioterapia, vi un camión de mudanza estacionado fuera de mi casa. Mi esposa e hija habían empacado sus pertenencias y me dijeron que se iban a vivir con su madre. Me sentí profundamente herido y agotado, luchando por expresar mis sentimientos. La sincronización, irse justo después de mi quimioterapia, sabiendo que estaría demasiado débil para enfrentar la situación, me dolió especialmente. Mientras trataba de comprender lo que estaba pasando, miré a mi hija y le pregunté si eso era realmente lo que quería. Era lo suficientemente mayor para tomar sus propias decisiones. Su respuesta me golpeó como un puñetazo. Dijo que quería vivir con su mamá porque era demasiado difícil vivir conmigo. Verlos alejarse fue agonizante, y mientras las lágrimas llenaban mis ojos, sentí el miedo exacto que había tenido desde que empecé el tratamiento, que me dejarían solo y no deseado en un momento tan vulnerable. Mi hermano vino a ayudar después de enterarse de la noticia. Notó que la enfermera pasaba tiempo extra conmigo ese día y preguntó si tenía algún familiar cercano que pudiera asistir. Aunque él vivía a 4 horas de distancia y tenía 2 hijos pequeños, se ofreció a tomarse unos días libres del trabajo para quedarse conmigo hasta. Podría arreglar algo más permanente una vez que llegara mi hermano. Estaba furioso con mi esposa, llamándola egoísta e ingrata, enfatizando que nunca había tenido que trabajar desde que nos casamos y que yo siempre había asegurado que tuviera todo lo que necesitaba. Aunque mi hermano solo podía quedarse una semana, tuvo una idea. La hermana de su esposa, Julie, estaba pasando por un divorcio complicado y necesitaba un lugar seguro donde quedarse temporalmente. Su futuro exmarido había sido el principal proveedor, dejándola en una situación financiera difícil. Julie también estaba estudiando radiología con una beca en una universidad cercana, y mi casa estaba mucho más cerca del campus. Este arreglo funcionaría bien. Yo tendría a alguien cerca en caso de emergencias, y ella tendría un refugio pacífico lejos de su situación problemática. Acepté el plan, diciéndole a mi hermano que Julie necesitaría pagar renta, ya que ya estaría ayudando al quedarse conmigo. Podría elegir la habitación que quisiera. No me importaba, ya que mi esposa y mi hija se habían llevado casi todo, dejando solo una cama y unos vestidos. Mi hermano se quedó por la semana, y en su último día, Julie se mudó. Me expresó su gratitud por la oportunidad y prometió ser respetuosa, mantener el lugar limpio y ayudar en lo posible. Julie resultó ser realmente amable. Le aseguré que no necesitaría hacer mucho, ya que ahora mi enfermera estaría de baja por enfermedad en lugar de solo 4 días. Después de despedirme de mi hermano, ayudé a Julie a instalarse lo mejor que pude. En las semanas que siguieron, todo transcurrió sin problemas. Extrañaba a mi esposa e hija, pero sentía que era el único que se preocupaba, ya que ni siquiera llamaban o verificaban cómo estaba. Julie, sin embargo, fue de gran ayuda. Se encargaba de hacer las compras, realizaba la mayoría de la limpieza e incluso preparaba las comidas, todo sin una sola queja. Un mes y medio después de que mi esposa se fue, recibí la increíble noticia de que estaba libre de cáncer. Celebré tocando la campana en el hospital. Mi enfermera me preguntó qué quería hacer ahora que estaba sano. Mi primera decisión fue solicitar el divorcio, terminando un matrimonio que había fallado en apoyarme en mis momentos más difíciles. Con el divorcio en proceso, me enfoqué en mi recuperación. Mi fuerza regresó, mi cabello comenzó a crecer de nuevo, mi cicatriz comenzó a desvanecerse y empecé a recuperar peso. Mayormente seguía una dieta saludable, pero me permitía un gusto de vez en cuando, disfrutando de los alimentos que había extrañado. Ahora han pasado 5 meses desde que me declararon libre de cáncer y me siento listo para seguir adelante. Me puse en contacto con mi antiguo trabajo, y me ofrecieron una posición remota, la cual planeo aceptar. He decidido mudarme, aunque me siento conectado a mi casa. Guarda demasiados recuerdos dolorosos. Necesito un nuevo comienzo en un lugar más pequeño. Mi esposa aún no lo sabe, pero planeo darle la casa a Julie. Ella me apoyó en mis momentos más bajos, mostrando una enorme amabilidad, aunque apenas nos conocíamos.
Podrá venderla si quiere. No quiero nada que potencialmente pueda terminar en manos de mi esposa o hija. Mi nuevo lugar está en un barrio tranquilo en el campo, y estoy emocionado por este nuevo comienzo. Actualización: ha pasado más de un año desde mi diagnóstico, y me estoy estableciendo en mi nuevo hogar y vecindario. La gente aquí es amigable, e incluso me he hecho amigo de mi vecina, María. Es viuda y sus hijos viven lejos. Solo la visitan en días festivos. Me invitó a su porche para tomar algo y compartió su triste historia de perder a su esposo por cáncer de pulmón, lo cual dejó una huella profunda en mí. También enfatizó la importancia del seguro de vida para la seguridad financiera de su familia en esos momentos difíciles. Me sinceré con María sobre lo que sucedió con mi esposa e hija. Sorprendentemente, aún no había sabido nada de ellas, pero he hecho las paces con eso. He llenado mi tiempo con nuevos pasatiempos, especialmente la carpintería, y estoy comenzando a construir un buen juego de herramientas. Un día, después de regresar de la ferretería, María mencionó que había visto a algunas personas desconocidas cerca de mi casa. Afortunadamente, no dañaron nada ni intentaron entrar, pero tocaron la puerta, caminaron alrededor de la casa y eventualmente esperaron en su auto un rato. María consideró llamar al sheriff, pero decidió no hacerlo, sospechando que podrían ser familiares. Cuando le pedí a María que describiera a los visitantes, sus descripciones coincidían perfectamente con mi esposa e hija. Me desconcertaba cómo me habían encontrado, considerando que solo mi hermano y su esposa conocían mi dirección, después de haberme dejado hace un año sin una palabra. No entendía por qué de repente me estaban buscando. María me aseguró que si volvían, yo debería quedarme dentro mientras ella manejaba la situación. Honestamente, no tenía ningún interés en hablar con ellas después de que me abandonaron en mi momento más bajo. Más tarde, llamé a mi hermano, quien me informó que mi esposa e hija habían estado molestando a Julie y a su compañera de cuarto en mi antigua casa. Afortunadamente, Julie tenía los documentos que demostraban que la casa estaba a su nombre, habiéndola comprado de mí para evitar complicaciones. Me sentí mal de que Julie tuviera que lidiar con la atención no deseada de mi familia, así que la llamé para disculparme. Esperaba encontrar una forma de resolver las cosas si aparecían de nuevo. En cuanto a mi esposa, no estaba seguro de si siquiera sabía sobre el divorcio. Mi abogado había enviado una copia a la casa de su madre, pero tal vez la habían desechado como correo basura. De cualquier manera, ya no me importaba. Ella y yo estábamos terminados. Actualización: mi esposa e hija volvieron a la casa de nuevo. Esta vez durante el día mientras trabajaba. Escuché un golpe, revisé las cámaras de seguridad y las vi en la puerta. Mi exesposa lucía igual, pero Joyce había cambiado. Ahora parecía una mujer joven. Seguí el plan que María y yo habíamos discutido, quedarme dentro pero acercarme a la puerta para escuchar. Como buena vecina, María se acercó a ellas y se presentó. Mi esposa le preguntó si conocía a un hombre llamado Peter que había vivido allí. María fingió estar desconcertada, como si no tuviera idea. Me quedé sorprendido cuando mi exesposa le dijo a María que su esposo, no, exesposo, había fallecido recientemente después de una larga estancia en el hospital. Me quedé en shock porque, hasta donde sabía, no había ningún registro de mi muerte, especialmente en el hospital donde me habían tratado. Luego, mi exesposa afirmó que eran los familiares más cercanos, sugiriendo que la casa les pertenecía. María respondió tranquilamente que un hombre llamado Peter había vivido allí, pero que estaba divorciado. Explicó que yo le había confiado que mi esposa se había ido y que había solicitado el divorcio. María también mencionó que, hasta donde ella sabía, yo planeaba dejarle todo a Julie, ya que no tenía familia excepto a mi hermano. Por eso se sorprendió al verlas por la casa. Siguió un silencio incómodo antes de que María les preguntara si tenían un certificado de defunción o un testamento. No lo tenían. María entonces explicó que si obtenían esos documentos, podrían ir a la oficina de registros del condado para transferir la escritura a su nombre si eran las propietarias legítimas. Mi exesposa no tomó esto bien. Exigió saber quién se creía María para interferir, gritándole que no tenía derecho a entrometerse y llamándola entrometida. Me sentía avergonzado. Mis vecinos no habían sido más que amables. Y aquí estaba mi exesposa haciendo una escena. Parte de mí quería salir y confrontarla, pero elegí seguir con el plan. María, con su amabilidad, simplemente se disculpó, diciendo que solo intentaba ayudar, y luego regresó a su casa. Poco después, mi exesposa e hija se fueron. Después de terminar el trabajo, fui a disculparme con María. Ella se rió, diciendo que el comportamiento de mi exesposa fue grosero, pero también un poco divertido. Me gustaría estar de acuerdo, pero sé lo volátil que puede ser mi ex. Decidí que, si regresaba,
la confrontaría y le exigiría que me dejara en paz. Ayer volvió. Estaba trabajando en mi oficina cuando escuché un fuerte golpe. Al correr a la sala, me sorprendió ver mi ventana delantera rota y gritos afuera. Pensé que podría haber una persona loca afuera. Y no estaba del todo equivocado. Era mi exesposa. Había roto mi ventana. Y mis vecinos intentaban detenerla. Aparentemente, había estado causando un escándalo un buen rato, pero yo no lo había notado porque llevaba audífonos con cancelación de ruido. Incluso sin ellos, probablemente no hubiera escuchado su alboroto. Cuando salí, dos vecinos ancianos hacían su mejor esfuerzo para evitar que causara más daños. Tanto ella como Joyce llevaban bates, y ya habían destrozado algunas de mis macetas. Le tomé el brazo a mi ex y le pregunté si había perdido la cabeza por completo. Ella parecía sorprendida, como si no esperara verme vivo. Les dije a ella y a mi hija que se fueran de mi propiedad antes de que llamara a la policía, sin saber que mis vecinos ya habían hecho la llamada. Se la veía dolida por mis palabras, preguntando por qué no me había puesto en contacto con ella después de mi recuperación, insistiendo en que tanto ella como Joyce habrían regresado. Le recordé los votos que hicimos de apoyarnos en la salud y en la enfermedad, y señalé que ella había roto esos votos. Ya no quería nada que ver con ella, ya no era mi esposa, y ya le había enviado los papeles del divorcio hace meses, cuando mencionó a nuestra hija, diciendo que Joyce iría a la universidad el próximo año y no podía permitirse vivir sola. Le respondí, tu hija también eligió abandonarme. Estoy dispuesto a renunciar a todos mis derechos parentales contigo. Ambas debieron haberlo pensado antes de dejarme. No quiero tener nada que ver con ninguna de ustedes. Su expresión cambió de molesta a furiosa, y me acusó de ser egoísta y desalmado. Una declaración irónica viniendo de ella. Le grité, recordándole que era la última persona que debería llamar egoísta a alguien, y la llamé arrogante. Le dejé claro que no recibiría ni un centavo de mí nunca más. Justo cuando levantaba el bate hacia mí, llegó la policía y arrestó a ambas en el acto. Cuando me preguntaron si quería presentar cargos, dije que sí sin dudarlo. Mi exesposa y mi hija comenzaron a llorar mientras la subían al coche de policía, pero no sentí ninguna simpatía. Tenía todo en video, incluida la rotura de la ventana, y ya había compartido la grabación con la policía. Después de trabajar, pedí una ventana nueva y limpié los vidrios rotos. Coloqué una lona para cubrir la ventana temporalmente, y María amablemente me prestó unos cubos para sostener mis plantas hasta que puedan ser replantadas. Mientras limpiaba, comencé a preguntarme qué podría haber impulsado a mi ex a causar semejante escena. La curiosidad me ganó, así que investigué un poco y descubrí muchas cosas. Resulta que la madre de mi exesposa había fallecido hace 3 meses. Tras la muerte de su madre, mi exesposa y mi hija se dieron cuenta de que la casa en la que habían estado viviendo en realidad pertenecía al primo de su padre. Este primo decidió vender la propiedad y les pidió que se mudaran. Con ambos padres fallecidos y sin otro apoyo familiar, mi ex y mi hija tuvieron que vender la mayoría de sus pertenencias para cubrir los gastos. Habían estado viviendo en un motel por un tiempo, luchando por llegar a fin de mes. Supuse que la desesperación las había llevado de regreso a nuestra antigua casa, donde descubrieron que Julie vivía allí. Al ver a Julie en la casa, probablemente asumieron que yo había muerto. Debieron pensar que Julie había tomado mi propiedad, lo que las llevó a husmear en busca de documentos o pistas sobre mis activos y situación financiera. En algún momento, mi exesposa y mi hija debieron encontrar mi dirección actual y decidieron rastrearme. Esta situación claramente se había intensificado, y ahora ambas enfrentaban serias consecuencias por sus acciones. Fueron acusadas de vandalismo, intento de allanamiento de morada e intento de agresión. Como mi hija sigue siendo menor de edad, su castigo es más leve. Le asignaron servicio comunitario. Sin embargo, mi exesposa enfrenta tiempo en la cárcel, ya que es evidente que esto no fue una decisión impulsiva, sino premeditada. Llegó preparada con un bate y trajo a mi hija con la misma intención. Dado todo lo sucedido, estoy considerando obtener una orden de restricción contra mi exesposa para mantenerla alejada de mí y de mi propiedad. Los cargos por sí solos deberían mantenerla ocupada un tiempo, y con una orden de restricción en vigor, me sentiré más seguro sabiendo que no puede acercarse legalmente a mí o a mi hogar nuevamente. Por ahora, al menos, puedo enfocarme en avanzar sin mirar constantemente por encima de mi hombro. Con la lona cubriendo la ventana rota, ordené reemplazos para las macetas dañadas, y mi vecina María amablemente me prestó algunos cubos para sostener las plantas temporalmente. La combinación de los cargos y la posible orden de restricción me da algo de tranquilidad. Al final, siento una extraña sensación de alivio, aunque el regreso inesperado de mi exesposa causó un gran caos. También me ayudó a cerrar un capítulo difícil de mi vida. Finalmente tengo claridad sobre dónde están las cosas con ella y mi hija.
permitiéndome dejar ir completamente cualquier esperanza de que algún día pudiéramos arreglar las cosas.